Es oficial, el equipo Aston Martin ha confirmado que Enrico Cardile se suma a la escudería a partir del año 2025. Es la segunda parte de una noticia que ya sabíamos. Ayer se confirmó que Cardile salía del equipo Ferrari. Hoy se confirma que Enrico Cardile entra en Aston Martin. Es oficial, ya digo, mediante comunicado lo ha dicho el equipo británico. Se va a unir, como digo, a partir del año 2025. Eso quiere decir que va a trabajar básicamente en el coche del año 2026. Y ojo, cuidado al cargo que le dan a Enrico Cardile, porque el cargo es un nuevo rol en el esquema técnico de Aston Martin, del que ya hemos hablado varias veces y que es un poquito lioso, porque ahora se ha creado una nueva posición para él, que es Chief Technical Officer, que hay bastante revuelo, porque es difícil a veces traducir las cosas del inglés, tienen un montón de términos diferentes y de posiciones diferentes. Entonces tenemos director técnico, tenemos un máximo responsable técnico, ahora lo aclaramos, no os preocupéis. Pero básicamente se ha hecho oficial mediante un comunicado en el que ha hablado Lawrence Stroll, que Enrico Cardile entra como director técnico, por decirlo de alguna forma, entra al equipo Aston Martin. Ha dicho Stroll que la posición sirve para reforzar el liderazgo técnico de cara a los cambios que va a haber en el reglamento del año 2026. Todo, ya digo, se está moviendo para ese cambio reglamentario donde vamos a tener, pues seguramente una de las mayores revoluciones, si no la mayor revolución de la historia de la Fórmula 1 en cuanto a técnica, porque el motor cambia muchísimo, porque es la primera vez que tenemos un 50-50 eléctrico y de combustión, y arreglo a ese cambio de motor viene un cambio de chasis también, entonces es un doble cambio, todos los equipos se están reforzando para ello. Aston Martin lo está haciendo. En la parte de motores metieron a Andy Cowell, que venía de Mercedes, y ahora lo hacen en la parte de chasis con Enrico Cardile, que viene de Aston Martin. Ha dicho, como digo, Lawrence Stroll, que la posición de Cardile será reforzar ese liderazgo técnico de cara a los cambios de reglamento del 2026. Es muy importante, sin embargo, un párrafo de Lawrence Stroll en este comunicado. Y ahora os digo por qué. Pero básicamente lo que ha dicho Stroll es, traducción literal, junto con Andy Cowell, que se unirá como CEO del grupo en octubre, y nuestros líderes existentes, insisto, nuestros líderes existentes, estamos creando un equipo formidable para esa temporada 2026. Es clave para mí que diga el tema de los líderes existentes. ¿Por qué? Porque sabemos que Dan Fallows estaba en la picota, que se había acabado la paciencia de Lawrence Stroll porque los resultados no estaban llegando. Entonces, ¿para qué ha entrado Enrico Cardile en este equipo Aston Martin? Él entra en esa posición, que además es una posición creada ad hoc para Enrico Cardile por parte de Aston Martin, de Chief Technical Officer. ¿Qué significa Chief Technical Officer? Es una suerte de director técnico. Se suele traducir mucho de esa manera, pero también puede ser una especie de director o jefe técnico directivo. Hay diferentes interpretaciones. Pero claro, imagino que a muchos de vosotros, los que estáis más puestos en el organigrama de Aston Martin, os puede saltar un poquito la liebre de decir, espérate, ¿cómo que entra de director técnico Enrico Cardile cuando Aston Martin ya tiene un director técnico que se llama Dan Fallows? Efectivamente. Entonces no es exactamente esa posición de director técnico. No entra de momento a reemplazar a Dan Fallows, que es uno de los rumores que había, que podían cortarle la cabeza a Fallows y que Enrico Cardile podía ser el sustituto. De momento, por lo que nosotros podemos saber, no entra en ese puesto de CTO para sustituir a Dan Fallows. No va a ser ese director técnico como tal, sino que ahora tenemos que ver dentro del organigrama de Aston Martin dónde encaja. Si encaja por arriba de Fallows, si está por debajo de Fallows, si está en paralelo a Fallows. Todavía no se conoce muy bien cuál es el encaje dentro del organigrama que va a tener Enrico Cardile dentro de Aston Martin. Pero no es, a priori, no es en sustitución de Dan Fallows, aunque sabemos que Dan Fallows ha estado pues un poquito en el punto de mira por los malos resultados que ha habido últimamente por parte de Aston Martin. De alguna manera lo que está pasando a mí me recuerda un poquito a ese cóctel de cerebros, ¿no?, que hubo en el año 2013 en el equipo Mercedes, en esa transición 2013-2014, donde estaba Bob Bell, donde estaba Aldo Costa, Ross Brown también estaba por ahí, Paddy Lowe incluso también, y hubo un momento en el que no se sabía muy bien qué hacía cada uno, porque había varios directores técnicos, uno más de rendimiento, otro más operacional. Luego empezó a salir gente del equipo. Bob Bell se fue en el año 2014. Paddy Lowe fue quien asumió el rol que dejó Bob Bell. Ross Brown, propiamente dicho, también cesó su actividad en Mercedes a partir del 31 de diciembre de ese año 2013. Entonces ahí se fue aclarando un poquito la cosa. Y la sensación un poco aquí es la misma, ¿no? Que lo estábamos hablando ayer con Andrés Castillo. Oye,
hay demasiadas cabezas dentro de Aston Martin. Está el propio Bob Bell, de hecho, ahora está Dan Fallows, está Eric Blandin, entra ahora Enrico Cardile. Se habla de la posible incorporación también de Adrian Newey. Son como demasiados directores técnicos, demasiados jefes técnicos que están ahí puestos, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada uno? Pues no lo sabemos muy bien. ¿Qué es lo que hace Cardile? Pues mi suposición, y además algo que he podido ver refrendado en algunos medios como la prensa alemana, por ejemplo, es que Enrico Cardile entra primero sí para atacar esas reglas del año 2026, es lo que dice oficialmente Lawrence Stroll. Yo sinceramente creo que Enrico Cardile entra para poner un poquito de orden, para cortar un pelín las alas a Dan Fallows, a Eric Blandin, para ordenar un poco ese departamento aerodinámico y ese departamento técnico y para encontrar resultados. Porque al final se les ha subido mucho, se les ha dado mucho protagonismo, se ha hablado mucho de Fallows y el genio y todo lo que ha traído de Red Bull, pero los resultados no están llegando. Entonces yo tengo la sensación, mi suposición, es que Cardile entra aquí un poco, no sé si de hombre del látigo, pero sí de decir, vamos a reestructurar esto y vamos a encontrar soluciones. Es sinceramente una grandísima incorporación para Aston Martin. Es la segunda consecutiva en un momento crucial, ¿no? Porque están definiéndose ya esas reglas del año 2026 y tenemos a Andy Cowell centrado en la parte de motores. A ver, Andy Cowell entra como CEO de la marca, sí. Va a liderar la comunicación con Honda. Básicamente él va a estar en esa parte más de motores. Y tenemos a Enrico Cardile ahora centrado en esa parte de dirección técnica completa, ¿no? O de supervisarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, son dos piezas interesantes, son dos refuerzos fuertes para el equipo Aston Martin. Recordemos que Enrico Cardile llevaba más de 2 décadas o casi 2 décadas en Ferrari, primero en GTs y luego en Fórmula 1. A partir del año 2016, para la gente que no conozca tanto el perfil de Enrico Cardile, en 2016 fue director de la parte de chasis y de aerodinámica y poco a poco fue cogiendo más peso. Él es el creador o el que lidera de alguna forma los coches de 2017 y 2018, que fueron muy buenos y estuvieron luchando por títulos. Luego también él junto con Mattia Binotto es quien lidera ese diseño con el cambio de reglamento de 2022, que arranca siendo el mejor coche. De alguna manera el monoplaza de 2024 también tiene que ser hijo suyo, porque él ha sido pues ese supervisor del área de chasis hasta efecto inmediato de ayer. Ayer se comunicó que salía de Ferrari, dejó de trabajar ayer en Ferrari y hoy ya se comunica su incorporación a Aston Martin. No podrá entrar hasta el año 2025. No especifican, por cierto, en qué fecha, solo dicen 2025. A ver cuánto es el gardening, pero 7 meses me parece poco. No creo que vaya a ser el 1 de enero. A lo mejor sí, pero a mí me encajaría más pues algo como Newey, ¿no? Que el año pasado, cuando se confirmó que Newey se iba de Red Bull, hablábamos de marzo del año que viene, cuando terminaría ese gardening. Entonces Cardile supongo que tendrá que ser una cosa, no sé si igual, pero no confiaría en el 1 de enero. Sinceramente yo creo que tendrá que estar un poquito más de tiempo. Pero básicamente, como digo, es una incorporación muy fuerte para el equipo Aston Martin. Refuerza esa parte técnica. Yo creo que coarta un poquito, no sé si las libertades, o al menos pone un poco de freno, pone un poco de control a lo que pudieran haber estado haciendo Dan Fallows y Eric Blandin en ese departamento de aerodinámica, en esa zona de chasis, en esa parte técnica. Y claro, os voy a decir la verdad. Cuando he leído el comunicado, cuando he leído la posición que se ejecuta, que se abre, que se crea y que se otorga para Enrico Cardile dentro de Aston Martin, pues me he quedado un poquito frío. ¿Por qué? Porque Enrico Cardile va a ser el CTO, ¿no? El Chief Officer Technical, ¿no? El Chief Technical Officer del equipo Aston Martin. Y Adrian Newey era el Chief Technical Officer del equipo Red Bull. O sea, es posición por posición. Es que el título de Newey era el que tiene ahora mismo el que le acaban de dar a Enrico Cardile, CTO, Chief Technical Officer, que es esa supervisión completa de toda la oficina técnica. Entonces, claro, uno lee esto y dice, ¿se han cerrado ya las puertas de Adrian Newey para Aston Martin? Yo creo que no. Pero empezamos a ver un poquito más el encaje de piezas. Y lo que sí que creo que podemos dar por hecho es que si Adrian Newey llega a Aston Martin, no va a llegar a Aston Martin como Chief Technical Officer. No va a llegar, al menos en cuanto a posición, en cuanto al nombre que va a haber en su puerta, en su despacho, con la posición que tenía en el equipo Red Bull. ¿Qué intuyo yo?
que si llega Newey, que por cierto, se rumorea que ha perdido ahora Ferrari fuerza y los medios británicos son los que están cogiendo más, los equipos británicos los que están cogiendo más fuerza, que ha visitado Silverstone, que ha visitado Brackley también, han dicho en las últimas horas. Si llega Newey, si acaba llegando Newey a Aston Martin, pues no será Chief Technical Officer. La sensación que yo tengo es que quizás sea un consultor externo, sea un rol todavía más de supervisor sobre lo que pueda hacer Dan Fallows, Eric Blandin, y donde podamos encajar aquí también ahora a Enrico Cardile. Sinceramente, yo creo que lo pondría incluso por arriba de lo que pudiera hacer Andy Cowell. Sería la cabeza más visible, probablemente. No lo veo, sinceramente, bajando al fango y poniéndose a diseñar hasta el último alerón, que esté por debajo Adrian Newey de repente de Cardile, de Fallows y de compañía. Eso no va a pasar. Entonces creo que todo apunta a que si acabara llegando, de momento primero hay que ver que llegue, pues sería esa posición de más directivo técnico, de supervisor, ¿no? De consultor externo. Pero hay que confirmar que llegue Adrian Newey. Lo que está claro es que la posición que tenía en Red Bull no la va a tener en Aston Martin, porque esa le corresponde a Enrico Cardile. Hoy se ha hecho oficial. Enrico Cardile, el italiano, el que estaba hasta ayer en el equipo Ferrari, se incorpora como director técnico, como jefe de la oficina técnica, como máximo responsable técnico, como lo queráis llamar, como CTO, como Chief Technical Officer, al equipo Aston Martin a partir del año 2025. Y como digo, Adrian Newey, si entra en el equipo, pues no tendrá el rol que ha tenido hasta ahora dentro de Red Bull. A partir de ahí, ¿buenas noticias? Yo creo que sí. Sinceramente yo creo que todo lo que sean nuevas incorporaciones me parece buenas noticias. Creo que es un tío con un perfil muy alto. Que alguien de Ferrari se vaya a Aston Martin, coño, no deja de sorprender, aunque todavía sepamos que Ferrari pues suele ser un casino, que Aston Martin puede soltar mucho dinero para atraer a la gente, pero tiene que haber un proyecto deportivo interesante. Entonces yo esto me lo voy a tomar como una buena noticia, y sobre todo como parte de la reconstrucción que está haciendo Aston. La fábrica está terminándose, el túnel de viento tendría que ponerse en marcha el año que viene, en ese año entrará Andy Cowell. Bueno, Cowell de hecho entra en octubre de este año para liderar esa transición con Honda. Aston va a ser equipo de fábrica Honda, va a tener motores exclusividad Honda, y ahora entra Enrico Cardile, que era la persona que desde 2016 había estado liderando toda la oficina técnica de chasis en el equipo Ferrari. Creo que hay que tomarlo como buenas noticias. Y ahora encima hay que ver si funcionan las actualizaciones que se puedan meter en el Gran Premio de Hungría, y poquito a poco aparecen esos brotes verdes tan importantes para mantener motivado y contento a un pilotazo como Fernando Alonso, al que sabemos que si le das medio coche te hace un podio. Pero esa es la noticia, está confirmado, es oficial, lo tenemos publicado en soymotor.com. Enrico Cardile se une al equipo Aston Martin en un rol de director técnico.